Viernes de la 18ª semana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Empecemos por esta última afirmación del Señor, acerca que estarán aún en vida quienes a Él lo vean glorificado en su reino. ¿Pero fue eso así? ¿O hay por ahí oculto algún sobreviviente que verá la parucía? Bueno, por supuesto que no. Aunque en la época se decía que Juan iba a estar presente, iba a vivir, pero eso lo aclara el mismo evangelista. Si quiero que él se quede, ¿a ti qué te importa?, le dice a Pedro, ¿no? Pero no era el sentido de quedarse hasta que volviera él. Pero de todos modos, lo que el Señor dice aquí, claro que se cumplió. Fueron los que lo vieron resucitado. Y fue Saulo, por ejemplo, aunque en ese momento no era uno de los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere seguirme, vemos que el Señor no fuerza. Yo diría que ni siquiera invita, sino que deja a cada uno su elección. Si alguno quiere seguirlo, que sepa entonces, y esto lo dice claramente Jesús, que debe negarse a sí mismo y debe tomar su cruz. Y la negación de sí mismo comienza la cruz, porque la cruz es el signo del mayor desapego de sí, de la entrega total a Dios y a los demás. En la cruz se manifiesta el más sublime amor, el más grande que nadie pudo imaginar. Por eso la advertencia es abrazar al amor y dejar abrazarse por el fuego del amor. Y aquí nosotros tenemos que hacer, como no hablamos el castellano debidamente, intercambiamos la Z por la S. El primero es abrazar al amor con Z y dejarse abrazarse con S por el fuego del amor. Y eso es imitar a Cristo, como hicieron los santos y los grandes santos. Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, contemplando una imagen de Cristo en la cruz, dice: el grito de Jesús en la cruz hace eco continuamente en mi corazón. Tengo sed. Yo misma me siento devorada de la sed de almas. Parecía la otra Teresa, ¿no?, la de Calcuta. Y su corazón, el corazón de Teresita, ardía para hacer conocer el amor infinito de Jesús a todas las pequeñas almas. Y decía: id con confianza en la misericordia infinita del buen Dios. Por eso, lo decíamos hace no mucho, hablando de la cruz, que no debemos detenernos en el sufrimiento, que por supuesto se manifiesta en la cruz, pero ir más allá, ver el amor que lo acepta y lo vence,
el amor que todo lo abarca y sublima. Para seguir al Señor hay que ir muy ligero. Por eso hay que despojarse de tanta carga y tantas adherencias que acumulamos. Un ejemplo banal, ¿no? Pero es un ejemplo al fin. A mí me pasa que estoy en constante movimiento. Y aunque no quiera, en cada lugar en que permanezco un tiempo voy acumulando cosas. Aunque yo no lo desee. Esto ocurre sin darse cuenta uno. Cosas de las cuales me tengo que desprender al partir. Porque hay que ir siempre ligero. Por eso en todo sentido. Evitar las adherencias. Las malas adherencias. Los pequeños vicios. Tenerlo solo a él basta. Lo demás es superfluo. El hombre de estas sociedades modernas, perdió a Dios porque el fin ha sido el placer, el gozar. Y además, constantemente, acicateado, ¿no? A través de todos los medios. Es lo que, digamos, se define como hedonismo. Por supuesto que hay que gozar de las buenas cosas, pero no hacer de ellas un fin. Y siempre y cuando esas buenas cosas no nos desvíen del bien, de lo óptimo, que es la cercanía de Dios. Cuando algo nos aparta, cuando algo nos distrae, de tal modo que vemos peligrar nuestra relación íntima con lo sagrado, con lo santo, debemos enseguida abandonarlo. La creencia general es que en la tierra se está para gozar, mientras se pueda, claro, y para alcanzar el placer y el llamado bienestar. La acción egoísta, reprensible moralmente, queda justificada. Tanto que se termina perdiendo el juicio moral. El fin justifica los medios. Hemos visto últimamente un personaje bastante cínico decir, bueno, si no lo hacía yo, lo hacía otro. Por supuesto, también creer que el hombre está en la tierra solo para gozar mientras puede luego morir es causa de mucha angustia. Esa visión, que es totalmente equivocada y que lamentablemente se prueba lo equivocada que es cuando la muerte se la percibe cercana. Digo, esta visión se opone a la otra, la del seguimiento de Cristo. Es la oposición entre la satisfacción aquí en la tierra terrena y la santificación. El Señor también habla en este Evangelio de una recompensa, de un castigo, según la conducta de cada uno. Es la referencia al juicio final. Sin embargo, lo curioso y a la vez admirable es que esa paga prometida se da ya en esta vida. Porque quien sigue a Cristo a pesar, o mejor, gracias a las cruces que debe abrazar, siente paz y hasta alegría en su corazón. Mientras que la vida egoísta se muestra en algún momento vacía y sin sentido. Al final de una vida así se la ve perdida. Se tuvo lo que se quiso y eso se va a dejar y para siempre. Por otra parte, es sintomático que quien busca santificarse piensa en términos de deberes y el primero hacia Dios y los derivados también hacia los demás. En cambio, digamos, para llamarlo de alguna forma, los hedonistas, y ojo que no es cuestión de posiciones sociales, sino mentales, de actitudes, porque se puede no tener un céntimo, pero vivir solo para sí y estar angustiado y hacer de todo para tener dinero y ser muy egoísta. Digo, estos siempre reclaman derechos. Y se lo reclaman también a Dios. ¿Cuántas veces uno escuchó, yo no pedí venir a este mundo? Dios tiene que hacer esto o aquello. Nadie tiene derechos ante Dios. Todos tenemos deberes. Y el primero es amarlo y adorarlo.
y hacer su voluntad. Sí, se puede decir en un sentido figurativo que tenemos derecho a su misericordia, pero no como una exigencia nuestra a nada, sino como una exigencia de nuestra propia miseria. Pero no es lo mismo. La perspectiva de la vida cambia radicalmente, dependiendo justamente de la aceptación o no de la cruz. Tanto es así que la crisis tremenda por la que está pasando el mundo es por haber rechazado la cruz, y primero al crucificado, pero luego a todo lo que vulgarmente llamamos sacrificio. Yo tengo derecho a vivir mi vida y todo eso, ¿no? Hasta que el mundo no vuelva a poner al centro la cruz, no habrá solución. Nuestro obrar debe ser, en nuestro obrar, puesta la mirada en lo alto, con pureza de intención. San Pablo escribe en la carta a los Colosenses: todo lo que hagan, ya sea de palabras o en obras, hacerlas todas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Trabajad en agradar a Dios en todas las cosas y fructificaréis en toda buena obra. El Señor nos enseña a través de la Escritura, por ejemplo la parábola del sembrador, que en la sociedad, hasta el fin de los tiempos, los buenos y los malos, los hijos de la luz o de Dios y los hijos de las tinieblas o del diablo, van a estar mezclados. Quien tiene fe en el Señor, cree en la vida eterna, ama a Dios, procura hacer el bien y ayudar a los hermanos. Y que es así es un bienaventurado, porque será llamado hijo de Dios, porque trabaja para la paz. Los que no tienen fe porque miran a lo bajo y nunca a lo alto, son egoístas, sin amor, sin piedad hacia los demás, enemigos del bien. En todo sacan ventaja, partida, no importando quiénes ni cuántos se verán perjudicados. Esos son causa de desorden, de retroceso de la civilización, de guerra. Y esto que digo no es una especulación teórica, sino una realidad que, como digo, tiene nombres y apellidos y que todos conocemos, y habrá muchos más que no conocemos, claro. Estamos en el ápice de ese mal, de ese misterio de iniquidad en estos momentos. Pero los buenos existen, y seguramente Dios va a suscitar muchos santos en este tiempo. Mientras tanto, el grano está mezclado con la cizaña. Son las dos ciudades descritas por San Agustín. El egoísmo llevado hasta el menosprecio de Dios constituye la sociedad comúnmente llamada el mundo. El amor de Dios, llevado hasta el menosprecio de sí mismo, produce la santidad y puebla la ciudad celestial. Pues en eso estamos, queridos amigos. Y nosotros queremos salvar la vida, pero la vida verdadera, la eterna. Qué tremendo perder el alma eternamente. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.